Bien, comparece el fiscal de Sala del Tribunal Supremo, coordinador de Extranjería, don Joaquín Antonio Sánchez Covisa Vila, para informar sobre la política de su departamento en relación con la materia objeto de estudio de la comisión. Señor fiscal, tiene la palabra, aproximadamente unos 20 minutos. Gracias. Muchas gracias por su permiso. Para mí es una satisfacción poder colaborar de alguna manera con el Senado en una materia, el estudio de una materia tan trascendente como esta. Desde el viernes aquí, que fue cuando se produjo mi convocatoria, he tenido tiempo para hacer un esquema de mi intervención, que espero que sea de algún interés en la medida de lo posible. Lo primero es que si he sido llamado a informar en esta sede, pues obviamente se debe a mi condición de fiscal delegado de extranjería, que entre otros cometidos tenemos como función encomendada dentro de la Fiscalía General la coordinación de los fiscales especializados en la lucha contra la trata de seres humanos y sus delitos conexos de explotación sexual y explotación laboral y contra el tráfico ilegal de inmigrantes. En concreto, mi unidad, vamos a llamarlo departamento, de la Fiscalía General del Estado, con la ayuda de 2 fiscales adscritos, coordinamos a 52 fiscales que se encuentran en todo el territorio nacional, uno por cada provincia, otro en la Audiencia Nacional y otro en la Fiscalía Antidroga. Además de ello, los otros 63 fiscales que les asisten o les auxilian. Ya pueden imaginar que no es solo la lucha contra la trata y la inmigración clandestina nuestro cometido, sino que abarca otras facetas que no es el momento ahora de relatar. La característica criminológica del delito de trata de seres humanos, sobre todo en relación por la grave situación de vulnerabilidad de las víctimas, ha determinado que el derecho internacional, con relevancia penal, tanto de Naciones Unidas como a nivel regional europeo, por el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea y la Unión Europea, bajo la denominación de Acción Mundial contra la Trata, no se haya limitado a prescribir conductas típicas, conductas o la persecución penal de determinadas conductas y, en su caso, las estrategias procesales para orientar las técnicas de investigación, sino que se ha diversificado en otros 2 elementos trascendentales, como es la prevención del delito y la protección de las víctimas. La Fiscalía participa activamente, por lo tanto, en los 3 sectores o pilares en los que se asienta la lucha contra la trata de seres humanos: la prevención, la protección de las víctimas y la persecución del delito. Me interesa aquí, de forma muy escueta, muy breve, recordar que con orden a la prevención del delito, la actividad de la Fiscalía se dirige fundamentalmente a obtener una información veraz sobre las características de este fenómeno criminal en nuestro país, no solo desde la perspectiva de la cuantificación, número de víctimas, detenidos, etcétera, como de los aspectos valorativos, es decir, conocer en profundidad cuáles son cada uno de las características que condicionan sus elementos o presupuestos. Porque partimos de la base, que no es nuestra, sino que es una exigencia de Naciones Unidas, que solo desde el conocimiento riguroso y completa en todas sus circunstancias de la realidad se podrán establecer las estrategias adecuadas para combatir ese fenómeno criminal. En relación a la protección de las víctimas, evidentemente nuestra actividad, no podía ser de otra manera, se desglosa en 2 apartados: protección de la víctima en cuanto participa en un proceso penal, es decir, protección, amparo jurídico y protección jurídica, y luego, previamente o con carácter preventivo, lo que se denomina el rescate de la víctima, que es la responsabilidad que nos viene atribuida por el protocolo marco de protección de víctimas de trata, que nos exige una constante coordinación con la Red Española contra la Trata, que es un conjunto de más de 27, creo recordar, ONGs que combaten este nefasto crimen.
En cuanto a la función específica de persecución del delito, esta a su vez se canaliza de muchas maneras. En primer lugar, tenemos que unificar los criterios de los fiscales de toda España, y eso lo hemos logrado a través de la Circular 5/2011 de la Fiscalía General del Estado. Tenemos que establecer un control y seguimiento riguroso de todas las causas que se tramitan por el delito de trata de seres humanos. Coordinamos y realizamos una cooperación interorgánica entre el Ministerio Fiscal y los cuerpos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto Cuerpo Nacional de Policía en general, a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, en particular a través de la Unidad Central contra las redes de inmigración y falsedades documentales, como también lo realizamos con la Guardia Civil a través de la Unidad Técnica de Policía Judicial especializada en la investigación del delito de trata. A nivel autonómico, esta función la desarrolla el fiscal delegado de Extranjería de Barcelona, que tiene la peculiaridad que ejerce su función de coordinación respecto de los 4 delegados de aquella comunidad. Del mismo, y la relación la realiza naturalmente con los Mossos. Del mismo modo, participamos activamente en la cooperación internacional, tanto participando en la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, como a través de la adhesión que ha hecho el Ministerio Fiscal al Acuerdo para la Cooperación Interinstitucional para fortalecer la investigación, atención y protección de las víctimas del delito en el ámbito de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que surgió en la segunda cumbre iberoamericana de 2011 celebrada en Chile. Como les he dicho al principio, la Fiscalía de Extranjería, en el ámbito de la persecución penal, desarrolla sus funciones en la investigación y persecución de determinados tipos penales. El 177 bis del Código Penal, que castiga la trata de seres humanos, pero también aquellos que, vinculados con la trata, guardan algún tipo de relación, ya sea de relación de finalidad, como establece el propio precepto del artículo 177 bis. En concreto, la prostitución coactiva, tanto de mayores como de menores, los delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros, tipificados en el artículo 312.2 del Código Penal, así como otros delitos vinculados con la indebida contratación de trabajadores extranjeros, como es el contenido en el artículo 311.2 de nuestro Código Penal. Evidentemente, también, aunque es una materia que está absolutamente diferenciada, nos preocupamos de la persecución de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros tipificados en el artículo 318 bis. Lo más importante a lo que aquí se refiere, me parece, en esta comisión, es la relativa al control y seguimiento de las causas del delito de trata de seres humanos que llevamos directamente de la Fiscalía General del Estado. Y les voy a decir cómo. Nosotros recibimos diariamente y a tiempo real comunicación inmediata de todos los elementos policiales, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, fundamentalmente a través de la Unidad Central contra la Trata de Seres Humanos del Cuerpo Nacional de Policía y el Centro de Inteligencia y Evaluación de Riesgos también del Cuerpo Nacional de Policía, así como de las unidades especializadas, la Unidad Técnica de la Policía Judicial y de la Guardia Civil, información pormenorizada, insisto, en el día y rigurosa de cuántos atestados se abren en el territorio nacional que tengan que ver con cualquiera de los delitos a los que he hecho referencia anteriormente, y entre ellos y especialmente el delito de trata de seres humanos. Esa información que recibimos, que es bastante exhaustiva, es minutada, examinada, calificada por mi unidad de extranjería de la Fiscalía General, donde, después de la lectura, realizamos una criba para determinar desde una perspectiva jurídica cuáles de aquellas notas informativas están vinculadas con el delito del artículo 177 bis. No hace falta que recuerde que precisamente tras la última directiva de la Unión Europea, 36/2011, de trata de seres humanos, se nos exige a todas las instituciones del Estado, participar con el relator
o la ponente de la Comisión de la Unión Europea, facilitar cuanta información sea precisa para construir naturalmente las estrategias oportunas de respuesta ante este fenómeno criminal. Nosotros no solamente nos limitamos a realizar esa función, sino que también le damos un matiz procesal de coordinación, de tal manera que nos ponemos inmediatamente en comunicación con el fiscal provincial correspondiente para que inmediatamente tome contacto con el cuerpo policial que esté instruyendo y se establezcan las correspondientes estrategias concertadas, tanto las que van dirigidas a la investigación del delito para que tenga el éxito la investigación, como para que se realicen todas las medidas de protección de las víctimas, como exige el protocolo marco de protección de víctimas de trata. Este seguimiento se complementa, a mi modo de ver es trascendental, a través de unas reuniones que se realizan en mi sede con el comisario principal de la UCRIF, o, en su caso, con el responsable de la Guardia Civil, para poder coordinar, si es preciso, algún tipo de actuación, operación conjunta o actividad concerniente a la lucha contra la trata de seres humanos. Para que se hagan una idea, hemos recibido en el curso del año 2014 2.600 informaciones concernientes a la actividad propia de nuestra competencia, que no todas ellas hemos considerado, bueno, la mayoría de ellas tienen o guardan relación con delitos periféricos, no son directamente de trata, pero de todas ellas 345 son valoradas por el Cuerpo Nacional de Policía o por la Guardia Civil como presuntamente constitutivas de un delito de trata de seres humanos. Tras nuestro examen minucioso y, naturalmente, desde una perspectiva jurídica de éxito de aplicación del artículo 177 bis del Código Penal, las hemos reducido de 345 a un seguimiento de 168. Si tomamos en consideración los atestados que son remitidos por la policía, que tengan que ver con la explotación sexual en su carácter general, encontraremos que el mayor número se refieren a la explotación sexual, 331 de esas 345. A la explotación laboral se reduce exclusivamente a 10, un porcentaje muy limitado. Y lo mismo ocurre en relación con la mendicidad, que llega a limitarse a 4 atestados instruidos. En general, por esta vía, las 345, según criterio, insisto, policiales, dan lugar o han dado lugar a reseñar a 1.623 víctimas por la policía, que considera que son explotadas, de las cuales 1.441 considera que son víctimas explotadas sexualmente, 161 laboralmente y 21 por la mendicidad. Pero les insisto, esta valoración está cribada por la Fiscalía, necesariamente tiene que estarlo. Y tiene que estarlo porque nosotros tenemos que ceñirnos a la doctrina, no solo de la circular 5/2011 del Fiscal General del Estado, que unifica los criterios de actuación del Ministerio Fiscal, sino que tenemos en cuenta la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de tal manera que tenemos que valorar las probabilidades de que se pueda no solo incoar, sino tramitar un procedimiento penal teniendo en cuenta unas mínimas probabilidades de obtener pruebas de cargo legítimas y suficientes. Pues bien, con los datos que les acabo de suministrar, podemos afirmar que, como en años anteriores, se puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que en el último año se confirma la realidad apreciada en años anteriores de que en España está asentada la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, además a un nivel, a mi modo de ver, preocupante, que hay episodios de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y de mendicidad, y que es desconocida la trata de seres humanos con fines de extracción de órganos. Si estuviéramos en otro foro y no aquí, yo les daría mi opinión personal por qué esto es así. Y es muy limitadamente porque el delito de trata de seres humanos es un delito de tendencia que
persigue unas determinadas finalidades: extracción de órganos, explotación sexual, explotación laboral, etc. Cuando está mal regulado, la materia que se preocupa o que tiene por objeto el fin que se persigue, se produce en estas circunstancias. Si en España no hay trata de seres humanos con fines de extracción de órganos, es porque tenemos probablemente la mejor legislación que existe en materia de trasplantes de órganos. Las investigaciones de la trata son un 27% afecta a organizaciones criminales, un 41,36%, es decir, 36 tienen finalidad reactiva, es decir, provienen de denuncia de la víctima o de una persona que ha sido testigo de un acto de violento frente a la víctima. Solo un 20% son de naturaleza proactiva, es decir, aquellas que tienen su origen en la confidencia o en la actuación de policías extranjeras que colaboran con nosotros, y un 6,89% son de naturaleza absolutamente secreta. En las 10 investigaciones abiertas por delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral no se ha detectado a ningún menor. Tampoco el año pasado. No existe en España ningún antecedente, al menos desde la perspectiva de los procedimientos judiciales incoados, de la existencia de un solo menor víctima de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. En las 4 investigaciones incoadas por delito de tratas con fines de mendicidad realizadas durante el año 2014, se han detectado, identificado y reseñado a 12 víctimas, de las que 8 son menores, es decir, es un porcentaje alto, con edades comprendidas entre los 13 y 15 años, todas de nacionalidad rumana, como son, por cierto, los detenidos, de las cuales 7 forman parte de un clan familiar perfectamente organizado. Me refiero a las detenidas. El año anterior, por el contrario, se detectó una sola víctima. El mayor número de víctimas de trata de menores de 18 años se desarrolla en el mundo de la explotación sexual, ya se lo pueden imaginar. En el año 2014, todas nuestras estadísticas están referidas al año pasado, ha habido 21 víctimas localizadas por este tipo, de las que indiciariamente entiende el Ministerio Fiscal que puede haber las probabilidades de éxito de una investigación y condena por trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Es decir, se ha reducido en un 38,23% de las que se abrieron o de las que se localizaron e identificaron en el año 2013. Todas las víctimas, las niñas, son mujeres. Criminológicamente, por la materia, dado los medios comisivos utilizados para la dominación o los medios de captación, que si tuviera tiempo les explicaría el criterio criminológico que se sigue desde la Fiscalía para hacer la clasificación de los diferentes tipos de trata según la nacionalidad de las víctimas. Bueno, no es lo mismo la trata de una chica rumana que la trata de una chica nigeriana, no tiene nada que ver por la forma de actuar de las redes, de los captores, los medios comisivos utilizados para su dominación, etc. Pues bien, teniendo en cuenta esta perspectiva, podemos clasificarlas en que en el año 2014 ha habido 10 menores, mujeres rumanas, que podemos considerar, siguiendo los indicadores de Naciones Unidas, que son víctimas de trata de seres humanos, o que podrían ser víctimas de tratas de seres humanos. Es decir, se ha reducido en 7 respecto del año pasado. El número de víctimas de nacionalidad nigeriana son 3, es de 3, una menos que el año pasado. Chinas, este año no se ha localizado a ninguna mujer que haya sido explotada sexualmente para la prostitución o actividades equivalentes, alterne, masajes, etcétera. Las paraguayas es un éxito reconocido, eso derivaría fundamentalmente a través de la buena relación que existe o que hemos establecido desde el año pasado con la Fiscalía Especializada del Paraguay. Se ha reducido de 7 menores que fueron localizadas en el año 2013 a una menor. Española, tenemos localizadas este año 4 chicas. Dominicanas, una, que no altera el número del año pasado.
En caso de, también se ha localizado una chica rusa y se ha localizado una búlgara. Si tuviera tiempo, podríamos explicar cuáles son las características diferenciadoras de unas y otras. De todas formas, aunque estos sean los datos que están comprobados, es decir, cuando la Fiscalía da un dato, ha procurado nombres, apellidos, condiciones, es decir, se está no haciendo mensajes o no se hacen ponderaciones. Detrás de cada número de víctimas que señala la Fiscalía, no menores, sino mayores también, por supuesto, hay un ser humano, una persona, está perfectamente identificada, nombres, apellidos, sabemos dónde está su padre y su madre, y ha sido valorado en un contexto de comprobado, no son potenciales. Porque precisamente una de las razones que ha perseguido la Fiscalía es combatir la invisibilidad del fenómeno de la explotación sexual, al que contribuye indiscutiblemente la exageración. Cuando se ha dicho, como se dijo en el año 2005, que en España había 400.000 mujeres explotadas sexualmente, pues se nos hizo un daño extraordinario a todos aquellos que habíamos dedicado nuestra actividad a la persecución de este delito, porque resultaba que prácticamente todas las mujeres extranjeras en una edad comprendida entre los 18 y los 30 años tendrían que dedicarse a la prostitución. Las exageraciones no son buenas en absoluto y cualquier criminólogo o cualquiera que tenga nociones de criminología sabe que con ello no se va a lograr combatir un fenómeno, sino al revés, todo lo contrario, a que la gente no crea en él. Yo les aseguro que si las valoraciones de la Fiscalía que tenemos recogidas, insisto, hay personas detrás con nombres y apellidos, podemos llegar a unas conclusiones de que hay 1.600, lamento no tener de memoria, bueno, sí, tengo aquí, si luego quieren les doy el número de 1.600 mujeres explotadas sexualmente, pues es que eso es una barbaridad. Es que estamos hablando de 1.600 esclavas, que se les ha negado la condición de ser humano, o de persona, o seres humanos a los que se les niega la condición de persona, pero que probablemente sea la punta del iceberg, porque estamos hablando de aquello que ha llegado a nuestro conocimiento a través de los distintos mecanismos que tiene la ley de enjuiciamiento criminal para iniciar una investigación. En este contexto, hay otra cosa que no se puede confundir con la trata de seres humanos y que desde algún sector se confunde, aunque sea bien intencionada la confusión, que es la utilización de niños, los denominados, a mí no me gusta esa terminología en absoluta, pero es la que está en la opinión pública, los denominados niños ancla. Es decir, en España se ha localizado en el año 2014 145 bebés, estamos hablando de lactantes o de niños muy pequeñitos, que son llevados en pateras con las madres que atraviesan el estrecho, que como ustedes saben, como no van a ser devueltos, no pueden ser devueltos, no porque la legislación lo impida, sino porque no existen en España centros de internamiento para madres con niños, y eso sí que es una exigencia de nuestra ley orgánica de extranjería, y por razones humanitarias también son entregados a la Cruz Roja. Son entregados a la Cruz Roja la madre con el niño. Nosotros en el año 2012, creo recordar 2011, recibimos denuncias de que muchas madres no eran tales madres, que no existía una relación, no existía un vínculo biológico sanguíneo, sino que eran utilizados estos niños para que las madres no fueran devueltas, sino entregadas a un centro de acogida, la Cruz Roja, y posteriormente aparecían las redes o personales representantes de la red, sustraían al niño diciendo que eran el falso padre, al niño lo volvían a devolver a Marruecos, mientras que la madre acaba ejerciendo la prostitución en Holanda, en Italia o incluso en España. Salió en todos los periódicos la detención de una red nigeriana donde tenían incluso
un parvulario, una zona donde tenían a los hijos de las madres para poderlos someter. Naturalmente a la madre ejercía la prostitución combinada y sin libertad absoluta, por supuesto, en Galicia, mientras los hijos estaban retenidos en Toledo por parte de unos guardianes. Ya sabía la madre que no podría realizar ninguna actividad contraria a la organización porque los niños podían sufrir. Pero también descubrimos que algunas veces no eran madres, sino que eran niños de la organización. Eso afortunadamente se acabó a través de la generalización de pruebas de ADN y simplemente la amenaza de que se iban a someter a pruebas de ADN a todas quienes alegaran ser madres de niños determinó que ahora mismo no tenemos a nadie que diga que es su madre, salvo que lo sea, que lo hay. Pues bien, de estos 145 bebés, resulta que ninguno de ellos, o no existen evidencias, sino de que es necesario protegerles. Y se ha establecido, se ha redactado un protocolo de protección de menores extranjeros. Precisamente, en este caso no son menores extranjeros no acompañados, porque están acompañados. Lo que ocurre es que están acompañados en situación de riesgo o podrían estar en una situación de desamparo real. Y ha dado lugar a que se hayan establecido una serie de mecanismos para corregir. Yo lo que sí quiero que quede claro que estos niños son instrumentos de organización, pero no son explotados ellos directamente, es decir, no son menores que van a ser sometidos a explotación laboral, sino que son instrumento de las bandas o de las redes en muchos casos, y no en todos. No puedo. Discúlpeme, señor Sánchez Cobiza. No, es para decirle que tiene luego otro turno de... ¿Otra exposición? Sí, no es otra exposición, sino que ahora los portavoces presentes le van a preguntar de lo que acaba de decir. Muy bien. Y pues, luego, pero vamos, perdón si me he excedido. Puede usted terminar, pero de decirle que luego tiene otra intervención. No, encantada, pero que me refiero que tiene usted otro turno, es para avisarle que tiene usted otro turno, Yo estoy aquí a su disposición. No, pero puede terminar tranquilamente, pero para decirle que tiene usted otro turno. No, era simplemente lo importante que es en la lucha contra este tipo de actividades tan complejas como la trata de seres humanos, que todos los instrumentos que es necesario perfilar, dejar en sus justos términos lo que es cada cosa. La trata de seres humanos no tiene nada que ver en sí mismo con la prostitución, pero está muy vinculada con ella. Es decir, muchas de las mujeres que están ejerciendo la prostitución en España son víctimas de trata. Son víctimas de trata, son esclavas. Es decir, son personas que han sido sustraídas de su entorno más inmediato de protección familiar, cultural, son descajadas de ese ambiente, trasladadas a un país extraño, precisamente para lograr su sumisión absoluta, su falta de posibilidad de respuesta ante una situación. Las formas que son de captadas son múltiples, pero es fundamental ese elemento de captación, de traslado y explotación con fines, o realizar la recepción en un país de origen con fines de explotación. No es lo mismo, porque si pudiéramos hablar de la prostitución, veríamos que hay otras formas de prostitución coactiva, hay formas humillantes. Es intolerable que en el siglo XXI todavía una sociedad como la española no haya... Yo aquí me estoy excediendo porque estoy dando una opinión, pero desde mi punto de vista en el siglo XXI España necesitaría plantearse de forma seria el debate sobre la prostitución y no algunas cosas que yo he tenido que leer en los periódicos que me han dejado bastante preocupado, porque el que lo ha dicho no conoce la realidad. Es decir, no ha ido a un club, no ha visto a una chica atada a un radiador que le han destrozado medio cuerpo simplemente porque tenía 16 años y quería huir de ese entorno. Y se plantea el debate desde perspectivas completamente equivocadas. Cuidado, yo no tampoco quiero que me malinterpreten. En España se compran y venden chicas, tenemos localizados, además le puedo decir que se ha llegado a pagar por una chica 750 euros entre los pero yo no estoy tratando de ver o de decirles que si eso ocurre,
si existen tantos locales, es porque precisamente en España hay algo que a mi modo de ver, es mi opinión personal, pero creo que uno ya lleva unos años en este oficio, tiene que ver con que en España el proselitismo en todas sus manifestaciones no esté tipificado. Y eso es romper un poco, porque España firmó un convenio contra la trata o la explotación de mujeres y niñas del año 1950, en donde nosotros ratificamos ese convenio. Se trasladó en su día al Código Penal, pero posteriormente se derogó en el año 95. Y se derogó, a mi modo de ver, correctamente en todas las manifestaciones que implicaban una situación de discriminación absurda. No quiero recordar que hasta el año 95 la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que no fue derogada formalmente hasta entonces, consideraba, no los jueces, de hecho fue derogada por la vía jurisprudencial, pero es que consideraban a una prostituta un ser peligroso, como a los homosexuales. Eso sí que había que modificarlo, pero legitimar y dar cobertura, incluso social, que es el gravísimo transmisión, lo que se ha transmitido a la sociedad española es que el proxenetismo, tal como está desarrollado en España, es una actividad empresarial de lo más noble y que por lo tanto es perfectamente legítimo. Y yo simplemente les recuerdo, no está en el Quijote, está en toda la literatura española, que estamos hablando de chulos, proxenetas, rufianes, propietarios de casas de mancebía, etcétera. Y estamos en el siglo XXI. Y es necesario que haya un debate, por lo menos, yo absolutamente es que acepto, y faltaría más, que hay mujeres que ejercen la prostitución como opción de vida y están en su perfecto derecho, y no seré yo el que las critique, faltaría más. Pero yo no me creo que una mujer de 60 y tantos años cobre 8 euros por hacer una felación y tenga que darle 5 euros al dueño del establecimiento. Yo no sé hasta qué punto eso es libertad, ni tampoco sé si es libertad una mujer que ha sido abandonada, maltratada por el marido, la ha dejado con 3 hijos en el paro más absoluto y tiene que dar de comerlos, y a lo mejor opta. Termino, de verdad, termino. Hay una cosa que nos dice la experiencia judicial. La condena está garantizada, y en España ha habido condenas extraordinarias, magníficamente ejemplares, de trascendencia internacional. En España se ha condenado al mayor tratante de Europa, un ciudadano rumano conocido con el nombre escabroso de cabeza de cerdo, gracias a la actividad coordinada entre todos los protagonistas en la lucha contra la trata, empezando por la policía y acabando, si quieren ustedes, me da igual, con la Fiscalía. Pero la lucha contra la trata de seres humanos exige, es que me he ido de lo que estaba diciendo, me he largado con esto. Esto no lo consta en acta. Pues sí. Sí, todo. Consta en acta todo lo que dice. No, pero lo que quería decir es que que no es solo la lucha contra la trata, que detrás de la trata existen seres humanos, que no se puede confundir el justo debate de que una mujer opte libremente por el ejercicio de la prostitución, que por supuesto que sí, pero hay que hacerlo en condiciones tales que nos lo creamos todos. Retomando lo que decía antes, es muy fácil obtener una condena, muy fácil, cuando la víctima ha sido masacrada físicamente. Tiene un estrés postraumático que hemos necesitado meses de recuperación por parte de una ONG. En esos casos sí que se obtienen sentencias condenatorias. En aquellos casos en que la víctima no sufre esa situación porque su debilidad, su vulnerabilidad deriva de las situaciones de abuso, de las situaciones que no son palpables, de conceptos que escapan de la prueba, lo que es el abuso de superioridad, vulnerabilidad, etcétera,
en esos casos va a ser muy difícil, o nosotros nos encontramos con muchísimas dificultades para aprobarlo. Y entonces era lo que quería decir, y les agradezco muchísimo y perdonen que me he pasado, pero vamos, con creces del tiempo. Muchas gracias. Perdón, No se preocupe, que tiene todavía otro turno para hablar. Bien, después de la intervención del fiscal de sala del Tribunal Supremo, coordinador de extranjería, señor Sánchez Covisa, tiene la palabra los diferentes grupos parlamentarios. El primero, el Grupo Nacionalista Vasco en el Senado, senador Cazalis. Sí, simplemente para darle las gracias. La verdad es que es triste darle las gracias por lo que nos ha contado, pero yo creo que es importante que nos lo cuente y que nosotros lo escuchemos y que diga usted lo que considere oportuno a pesar de las actas. Yo creo que es lo que a nosotros nos aporta, porque no vamos a inventar datos ni no vamos a inventar situaciones. A mí sí que me llamó la atención hace un montón de tiempo un artículo que leí que decía que por lo menos había 3.000 esclavos en el Reino Unido. 3.000 esclavos considerados esclavos. Y supongo que también incluían a las mujeres que estaban esclavizadas por temas sexuales, ¿no? Pero me interesaba más un poco, y usted lo ha dicho también, y lo ha dicho, nos ha dado datos, pero me interesaba también un poco más, aparte del tema del trabajo esclavo en el mundo del sexo de pago. También la Defensoría del Pueblo hizo un trabajo, yo creo que importante en este aspecto. Me interesaba más que nos pudiera dar más datos o pudiera profundizar un poco más en lo que es la explotación por cuestiones laborales. Porque, bueno, a nadie se le escapa que en el Estado español hay mucha gente que ha venido a vivir de fuera, digamos, ¿no? Sobre todo de los países del este, en los que esta práctica puede ser más o menos habitual, que existen mafias de todo tipo en sitios que lo hemos leído en la prensa. Por eso me interesaría si tiene algún dato más, si nos pudiera contar algo más y de eso cuántos pueden ser menores, si hay alguna estimación, si no. Por supuesto, un poco desde el punto de vista que usted ha dicho, ¿no? Porque cuando salió el tema de que había 3.000 esclavos en el Reino Unido, pues al año acabaron siendo 130.000. Entonces, claro, evidentemente, entre 3.000 y 130.000 alguien está equivocado. Y yo creo que es importante que nos dé los datos desde el punto de vista, no sé si llamarlo científico, pero sí menos alarmista y más concreto para poder hacernos una idea. Muchas gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias, senador Cazali. Por la Entesa del Progrés de Cataluña tiene la palabra la senadora Almiñana. Muchas gracias. En primer lugar, agradecerle su exposición. Yo creo que ha sido realista, sincera y que usted nos ha hablado de cosas muy difíciles de hablar, que pocas veces se dicen o se hablan y que le tenemos que agradecer que lo haya hecho con esta sinceridad, porque son temas muy duros para todos. A mí me gustaría añadir dos, simplemente hacerle algunas preguntas. Si tiene tiempo me las contesta, si no, pues no pasa nada. Yo creo que los datos que usted ha dado ha dicho solo son la punta del iceberg, algunos de ellos, porque entendemos que afortunadamente vemos que estamos disminuyendo, ¿no? La cantidad de menores que hemos visto en situación de trata, pero igualmente yo intuyo que hay más menores de los que tenemos localizados, porque la verdad es que me parecen muy poquitos, que me parece estupendo, pero creo que hay más, el número parece que es mayor. Y esto lo digo a raíz de un artículo que esto que tenemos ahora con el Google. A mí salió un artículo, le digo la verdad, es del año 2008, o sea que hace mucho tiempo, es del Mundo, pero el artículo es muy llamativo porque dice hay unos 20.000 menores, 2008, casi 10 años atrás, hay unos 20.000 menores víctimas de explotación infantil en España. A mí me parece un número demasiado mayor, o sea, me ha parecido escandaloso, por eso lo he abierto para comentarle, para que usted me dijera qué opinaba sobre esta cifra, entendiendo que me parece demasiado amplia, y hablaba, por supuesto, de mendigar, de cometer delitos menores o de la prostitución. Y también en el artículo habla de la cantidad de dinero que mueve la trata, ¿no? De menores en este caso, pero era un poco por si nos podía decir también qué cifras de dinero considera que mueve la trata
si se referida a menores perfectos, si es en general, pues en general, pero el número de dinero que está moviendo el negocio de esclavizar a las personas, porque no deja de ser eso. Y le agradecería, si tiene un minuto de forma muy breve, yo creo que sí que es interesante que nos explique cómo funcionan las distintas redes, que no tienen nada que ver, ni la nigeriana ni la rumana, estoy convencida que no, pero que a veces todos nos pensamos que están en el mismo paquete. Y yo creo que no, y que es bueno que todos aprendamos que son distintas culturas, distintas redes, distintas maneras de captar a las mujeres y distintos tipos de mafia que tratan de forma diferente a esas personas. Le estamos muy agradecidos de que haya venido, que sea así de sincero. Y personalmente le voy a decir que estoy de acuerdo con usted. En algún momento tendremos que hablar de la prostitución en este país. Seguramente será pronto, porque yo creo que cada vez la sociedad española está más madura para el tema y, como usted, hay veces que leer algunos titulares pone muy nervioso. Lo comparto. Muchas gracias. Gracias, senadora Almiñana. Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergencia y Unión tiene la palabra el senador Maldonado. Muchas gracias, presidenta. Señor Joaquín Antonio Sánchez Covisa. Gracias. Gracias por, yo diría que por una suma de cosas, ¿no? Igual por comparecer, lógicamente. En segundo lugar, por su exposición larga, concisa, pedagógica. Y en tercer lugar, por ser valiente. O sea, no le dé ningún apuro dar opiniones personales. Incluso hablar de temas escabrosos. Porque aquí los que estamos delante suyo, entre otras cosas, somos parlamentarios que, entre otras cosas, tenemos que legislar, ¿no? Y oír de un fiscal que dice, oiga, asignatura pendiente, pues la prostitución, detrás de estos parámetros hay los otros, etcétera. Yo lo agradezco, porque muchas veces uno que ya lleva muchos años en este mundo ve comparecientes que traen una cosa escrita, que es muy técnica, que es muy de números y tal, pero que no hay opiniones personales, que no hay reclamaciones, ¿no? Usted nos viene a decir a los parlamentarios, oigan, piensen si no valdría la pena, entre otras cosas, pues afrontar la prostitución, etcétera, etcétera. Por tanto, no le dé rubor, al contrario, yo personalmente, y creo que los demás compañeros y compañeras parlamentarios, le agradecemos esto, el que sea valiente y que nos hable de federaciones, que nos hable de mujeres encadenadas, que nos hable de palizas, que nos hable de mafias, porque, por desgracia, es la realidad, ¿no? Es lo que hay en esta sociedad y lo que a veces el árbol no nos permite ver el bosque, ¿no? Por tanto, le agradezco su valentía y su, no crudeza, sino su exposición no técnica, sino real. Entrando ya en su intervención, la verdad es que esta es una comisión que, en teoría, estudia el trabajo y la explotación infantil. Por tanto, podríamos decir que su intervención ha ido en paralelo y más allá. Pero bueno, a mí ya me va bien porque me permite preguntarle cosas quizás, por ejemplo, usted ha hecho una definición que yo no había oído nunca, que es delito periférico, ¿no? Entonces la pregunta mía es, ¿se podría definir también la ablación como un delito a menores que se está llevando a cabo, que sabemos que a veces lo leemos poco, pero lo leemos, a la Fiscalía les llegan, tienen conocimiento de delitos de padres que fuerzan a sus hijas a esta digamos, degradación humana para la mujer, como es la ablación, para evitar que esta niña pueda tener un disfrute sexual como cualquier mujer tiene derecho, ¿no? Por tanto, la ablación formaría parte de estos delitos periféricos y tienen constancia y forma parte del departamento en el que usted está. En caso que fuera así, porcentajes, números, si los tenemos o al menos si los hay. Otra cosa es, ha hablado un poco la portavoz de Entesa, de grupos mafiosos, ¿no? Yo me he perdido un poco cuando usted ha hablado de explotación laboral infantil. He oído 100 y pico, he oído 10 denuncias laborales, 161, no sé, 10 laborales, etcétera, no menores. Claro, a mí se me hace muy difícil pensar que con tantos miles y miles y miles de inmigrantes que atraviesan
el mar, con pateras donde hay muchísimos niños, muchísimos menores, con los centros donde ya hay muchísimos niños menores que con el paso del tiempo se deben incorporar, deben salir de este centro, etcétera. A mí se me hace difícil que estos niños menores de edad no acaben trabajando, ¿no? Por tanto, ¿cuál es mi pregunta? ¿Hay constancia de grupos mafiosos organizados que incorporen en el mundo laboral, clandestino, claro, a estos niños y niñas? No hablo de explotación sexual, que usted ya lo ha explicado muy bien, por tanto, nada que preguntar. Hablo del mundo laboral, el de per se, el del empresario que coge niños de 14, 15, 16 años, o 13 o 12, y desde la oscuridad los hacen trabajar, ¿no? Tiene un poco la duda que a mí me ha hecho preguntarle, porque he visto que usted no hablaba de esto, y yo creo, la pregunta mía es, yo creo que deben haber grupos mafiosos también especializados en la incorporación de estos niños que se pasan un tiempo determinado en los centros de acogida y que después, cuando salen, son niños a veces sin familias, etcétera, deben acabar en el mercado laboral. Por desgracia, algunos en la trata, ¿no? Pero otros en el laboral, trabajando en empresas clandestinamente. Muchas gracias. Gracias, senador Maldonado. Como el portavoz del Grupo Socialista interviene, bien, entonces interviene el senador Medina Tomé. Sí, buenas tardes. Bueno, don Joaquín, a la falta de oír al portavoz del Partido Popular, hay unanimidad en un montón de cosas esta tarde aquí, ¿no? Cosa que no suele ocurrir con frecuencia, pero de lo que creo que todos nos alegramos, ¿no? Reiterar el agradecimiento del Grupo Socialista por su presencia aquí, el agradecimiento por los datos que ha ofrecido, que sepa que compartimos la inmensa mayoría de las cosas, por no decir todas las cosas que ha dicho. Nos congratulamos en el hecho de que en España no exista ningún menor con fines de explotación laboral, aunque sí debe seguirnos preocupando el hecho de la explotación sexual, que al final no es sino una explotación laboral encubierta por quienes manejan estas redes, ¿no? Es la realidad, hay doble explotación, está la sexual, en estos casos la sexual y la laboral, desgraciadamente, ¿no? Ha dicho usted algo que me gustaría, sobre lo que me gustaría que opinara, y como ha dicho antes algún senador y senadora, es que queremos aprender, ¿no? Y de quién mejor, y queremos oír y tener la percepción de otras visiones diferentes a la política, ¿no? Y quién mejor que usted para darnos datos, opiniones y, ¿por qué no?, consejos también. Ha dicho usted que una de las cosas que le preocupaba era convertir la invisibilidad del fenómeno. ¿Algún consejo, don Joaquín? ¿Alguna opinión al respecto? ¿Qué es lo que también necesitamos en ocasiones? Y termino compartiendo con usted su última expresión. Una expresión que resulta obvia, pero que es necesaria repetirla con frecuencia, ¿no? Y es que detrás de la trata, y de eso nos olvidamos, hay algo tan obvio como seres humanos, ¿verdad? Y de eso nos olvidamos, de las causas, del origen, ¿no? Y nos ocupamos de los fines, en fin, y hacemos toda una filosofía, pero nos ocupamos poco de eso, de ver que son seres humanos y de las causas que motivan lo que está ocurriendo, ¿no? Y ya termino, ¿no? Insisto, gracias. Y repito, no tenga usted miedo. Las actas son actas, ¿verdad? Sí. Gracias, senador Medina Tomé. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Romero. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. Bienvenido al Senado. Muchísimas gracias desde el Grupo Popular por su interesantísima exposición, además de los datos que ha dado, de la estructura de la misma, que a mí me parece muy interesante porque ha desglosado
lo primero que pensamos, que es cuáles son para luchar contra algo hay que saber cuál es la característica de ese fenómeno, en este caso la lucha contra la trata, en las 3 variantes que pueda haber, tanto explotación laboral como prostitución. Y dentro bueno, antes de todo decir que, le digo a mi compañero, el portavoz socialista, que evidentemente estamos de acuerdo con todos con lo que aquí se está tratando, con la exposición que ha hecho el Ministerio Fiscal, el fiscal que no creo que en absoluto tenga ningún miedo y que además a mí me parece muy bueno que por parte del Ministerio Fiscal se plantee una opinión que al final le preguntaré sobre ella, sobre temas tan delicados y tan duros como los que estamos tratando aquí. El objeto de esta comisión precisamente es recoger todas las, no opiniones, sino las posturas de aquellas personas que están conociendo estos temas tan duros y ver en qué manera podemos legislar o podemos evitar lo que está ocurriendo. Por eso mis preguntas van encaminadas un poco a eso. A mí me ha parecido muy interesante toda su exposición. Ha hablado de 3 cosas fundamentales. Me ha llamado mucho la atención el tema de la prevención. Evidentemente, yo creo que una cosa es un tema es tener bueno, pues un delito que se está cometiendo, saber las causas, pero evitarlo es prevenirlo. A mí me gustaría si usted podía desarrollar en qué términos va encaminada esa prevención por parte de la Fiscalía y en coordinación con qué organismos. También ha hablado de su adhesión, de la adhesión del Ministerio Fiscal o de la Fiscalía a los protocolos que hay y, sobre todo, ha hablado de Iberoamérica. Me gustaría también, si es tan amable, que nos dijese cuáles son las líneas de actuación de esos protocolos y por qué centrado en Iberoamérica, cuando en España, como hemos visto, existen redes que están muy relacionadas ahora con Centro Europa, incluso con África, y las características son diferentes también de Iberoamérica. Luego ha habido una cosa que me ha llamado muchísimo la atención y ha sido el tema de los bebés instrumentos de la organización. Que usted ha dicho, no son explotados por ellos mismos, pero sí sirven. Y ahí sí que me gustaría, porque ahí en la premura del tiempo sí que me gustaría que nos lo desarrollase, porque creo que eso es una nueva forma, una nueva figura que bueno, pues puede acarrear en un futuro problemas o incluso por el desarrollo de personal de esos menores. Y se está viendo también, aunque haya dicho que no hay menores o no constan datos sobre menores objeto de trabajo infantil, sí se ve por las calles. Y, evidentemente, usted ha dicho que son clanes familiares, sobre todo rumanos, habla de un clan familiar. Ya no las familias o supuestas familias, porque a lo mejor no son madres ni padres, sino que son de la organización, que están utilizando a menores ya no solo para pedir, sino para realizar trabajos que, aunque no estén considerados como trabajos, limpiar coches, limpiar parabrisas, limpiar zapatos, están utilizándolos. ¿Qué constancia tiene de ello la Fiscalía y qué medidas se pueden hacer? Y, por último, y si es personal y sí me gustaría que se pronunciase, ya que usted se ha lanzado en su opinión personal, yo estoy de acuerdo. Usted ha dicho que, evidentemente, detrás de una trata de blancas hay seres humanos, de una trata y que es muy fácil probar cuando ha habido un maltrato físico, pero que es muy difícil probarlo cuando parece que se haga voluntariamente, pero lo que subyace es una esclavitud más allá del maltrato físico. A mí me gustaría que, en su opinión, cuál sería la mejor manera, además de legislarlo, legislarlo en un sentido muy concreto, el prosenitismo, porque ¿cuáles serían el marco legislativo o las directrices para encuadrarlo dentro de ese marco legislativo, tipificar el delito de prosenitismo?
Y muchísimas gracias de antemano por su respuesta. Gracias, senadora Romero. Tiene la palabra el fiscal de la Sala del Tribunal Supremo. Para contestar, puede contestar individualmente o durante 15 minutos. Si me autorizan, pero yo como ha habido muchas preguntas que se relacionan entre sí. Perfecto. Hay una idea que tiene que quedar clara. La Fiscalía de Extranjería, es decir, la mal denominada Fiscalía de Extranjería, persigue y estudia, tiene encomendada la persecución del delito de trata de seres humanos en sentido estricto. Insisto, es cuando hay el desplazamiento, una captación de una persona que es trasladada a otro país donde es sometida. Pero todos los supuestos de explotación laboral que están tipificados en el Código Penal español, por cierto, bastante mal tipificados, no lo digo yo, lo dice la doctrina y el propio Tribunal Supremo en el artículo 312, que competencia de extranjería sería el apartado 2 cuando se trata de imposición de condiciones laborales a los trabajadores extranjeros. Eso no está sometido a seguimiento tan especial como la trata. En España hay delitos de de explotación laboral en el sentido que dice la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que son los casos del artículo 312.2. La experiencia que tenemos y el seguimiento desde la Fiscalía se hace a posteriori. Nosotros todos los años en la memoria reflejamos los resultados de la explotación laboral que se identifica en muchos casos con la propia explotación laboral de muchos ciudadanos españoles. Lo que ocurre es que no existe el elemento de trata, no existe la coacción, sino que por parte es muy común trabajadores extranjeros que se encuentran en una situación administrativa de no tener papeles irregulares, que aceptan condiciones de trabajo. Eso es muy común, pero igual que los españoles, quiere decir que hay muchos españoles que aceptan unas condiciones de trabajo absolutamente insufribles. Eso, que es delito contra los derechos de los trabajadores, no tiene en sí relación alguna contra la trata. Y en esos tampoco, porque sí el seguimiento es a posteriori. Así como en los delitos de trata la Fiscalía está antes de que se inicie la operación encima, incluso antes de la operación estamos detrás del delito, inmediatamente iniciada. En cambio, en estos tenemos la información a posteriori. Y le adelanto que tal como está el artículo 312 del Código Penal Español 2, la jurisprudencia del Tribunal Supremo es extraordinariamente restrictiva, de tal manera que es muy difícil obtener ninguna sentencia condenatoria. Porque traduciendo un poco lo que dice la jurisprudencia, es necesario que se imponga a los trabajadores por el empresario condiciones de horario, remunerativas, falta de seguridad social, etcétera, acumulativas, lo cual normalmente no es así. Delitos de trata de seres humanos con fines de esclavitud o de explotación laboral, en sentido estricto, es más correcto hablar de esclavitud, la imposición de trabajos. En España hay lo que hay. Hay muchos delitos de inmigración clandestina de ciudadanos extranjeros que son desplazados desde Albania o desde Pakistán o desde la India a Inglaterra, que probablemente allí vayan a ser sometidos, no lo sabemos, si puede el resultado. Pero eso es otra cosa, eso es inmigración clandestina o redes de tráfico ilícito de inmigrantes. Naciones Unidas quiere que no se confundan. La reforma del Código Penal Español en el año 2010 para introducir el delito de trata de seres humanos es precisamente no confundir el tráfico ilícito de inmigrantes, porque el inmigrante voluntariamente acepta su traslado, con la trata de seres humanos, que por definición implica la falta de voluntariedad. No existe un ánimo de inmigración o de trasladarse a otro país extranjero para ejercer una actividad laboral o un proyecto de vida. No existe. El tratado es esclavizado ab initio.
Es captado con unas miras determinadas de someter. Eso no ocurre en la inmigración clandestina. Pues bien, los datos son los que hay y la trata de seres humanos con fines de explotación laboral en España no abarca ningún menor, o no tenemos localizado ningún menor. No existe ningún menor que haya sido identificado en esa situación. La posibilidad de contratación de ciudadanos extranjeros en situación abusiva, claro que hay, pero ya adelanto que a pesar de que la Fiscalía ha hecho una interpretación lo más extensiva posible para perseguir estas conductas, han fracasado fundamentalmente por 3 motivos. Primero, porque es muy rigurosa la jurisprudencia de la Sala Segunda y aquí justifico ya la Sala Segunda, es que con la ley que tiene no tiene otra alternativa. Voy a hacer otra propuesta que plantea los delitos contra los derechos de los trabajadores, ¿no? Eso por una parte, no tiene otra alternativa. Pero por otra parte, porque cuando el proceso exige la comparecencia de las personas que están sometidas a condiciones laborales intolerables o abusivas, nunca comparecen. Desaparecen, están en situación de clandestinidad, no tienen papeles, están en una situación administrativa de irregularidad, entonces no quieren acudir, denuncian eso. Cuando se trata de ciudadanos que están en situación de irregularidad, presentan la denuncia y luego nos encontramos con sentencias absolutorias en muchas ocasiones. En España, los casos de trata que han sido de los que tiene noticia la Fiscalía, pero insisto, la Guardia Civil, en este caso más que el Cuerpo Nacional, porque suele ser explotación que se realiza en el ámbito de las actividades agrícolas o agrarias, los tiene informados de todos y cada una de las causas que abren o que incoan por esta vía, son las que son. Es decir, no hay más que las que hay, que le puedo incluso describir en concreto. Perdón, esto es que me he ido de... Bien, se han incoado por la Fiscalía 11 diligencias de seguimiento. Una ha sido archivada de plano porque no tenía, por eso le hablaba de 10. Son diligencias en donde no se nos hace costar víctimas. No hay que olvidar que la trata de seres humanos o no se identifica, sí están localizadas por la policía, se les ha tomado incluso declaración, pero no se nos transmite a la Fiscalía. Yo le insisto, la Fiscalía lo que busca es el rigor y es contestar un poco el por qué hay 161, porque son 161 de las que yo le puedo decir a cualquiera sus nombres y apellidos y dónde vive y dónde la podemos localizar en Rumanía. Y en cambio, cuando se dice un número de tal que en muchas ocasiones acaba después en que no se tramita unas diligencias con rigor, sino que son situaciones de ciudadanos fundamentalmente rumanos, en algún caso pakistaníes, pero hemos encontrado portugueses, angoleños, incluso una española, una víctima española que fue trasladado desde una localidad de España, no voy a dar todo su júdice, a otra distinto para obligarle a ejercer como chofer de otro. Tenemos de Marruecos, de Guatemala, de Bosnia, de Francia, de Moldavia y de Polonia, para que se haga una idea. Y en todos los casos, en la descripción al detalle, lo que ocurre es que va a ser muy difícil posteriormente obtener una sentencia condenatoria. Es mucho más fácil en materia de mendicidad, en materia de explotación laboral es muy difícil porque la mayoría, el fundamento de la condena va a radicar en la declaración de la víctima y estas nunca acuden, desaparecen. Va a ser muy difícil, pero bueno, aquí otra propuesta va a que se haga un protocolo marco de protección de víctimas de explotación laboral como existe en el ámbito de la explotación sexual. Pues bien, los casos son agrícolas, actividad agrícola en el 80%, u hostelería en el caso de los provenientes de Pakistán o de la India.
También ha habido, ya les he dicho que ha habido un caso de un chofer de coche, pero lo normal es que sea en la agricultura. Suelen ser ciudadanos rumanos que son engañados. Son trasladados a la recogida de la fresa en Huelva o del ajo en Albacete, y cuando llegan allí en unas condiciones se encuentran que los encierran en un cobertizo sin ningunas condiciones mínimas saludables, etcétera, y les obligan a realizar la actividad en jornadas, etcétera, y evidentemente no van a cobrar un duro, que se lo quedan la... Pero incluso en estos casos donde se ha procedido a la denuncia, estamos hablando de ciudadanos de la Unión Europea, luego ha sido muy difícil seguir adelante con la investigación porque se desdicen. Lo que quieren rápidamente que se le retornen, que le paguen el billete de vuelta a Rumanía. Trata de seres humanos con fines de mendicidad, claro que ha habido algún caso, pero lo que no ha habido en España es la unión mendicidad con menores que realizan otro trabajo, o por lo menos no tenemos noticia. Tenemos noticia en la explotación sexual, no de menores, sino en general, que normalmente hay determinadas redes, sobre todo las nigerianas y las de Rumanía, que no se limitan exclusivamente a explotar sexualmente a las mujeres. Les obligan a que vendan drogas, o que hagan el trapicheo de las drogas en los establecimientos estos de alterne, en algún caso, o incluso cuando se trata de jóvenes, les obligan a que cometan delitos. De ahí la reforma que se ha hecho de nuestro Código Penal recientemente, en la Ley 1/2015, que se va a entrar en vigor en julio, donde se especifica la comisión de determinados delitos. Pero yo no conozco, no digo que no lo haya, yo no conozco o no hemos tenido información suficiente o rigurosa, no elucubraciones sobre el tema. En ese sentido, yo no puedo aceptar todas las estadísticas que están fundadas en especulaciones, como las que se refería la señora senadora del año 2008 respecto de... Yo lo más que puedo decir que a mí, evidentemente, no es que no me consta, es que no me lo creo. Honestamente, no me creo en absoluto, porque en España yo creo que funciona bastante bien la inspección de trabajo, funciona bastante bien sobre todo cuando se ha creado brigadas especiales en materia de trata, está funcionando yo creo que con rigor, se hacen los controles suficientes y no hay ningún empresario del sexo, entre comillas, que acepte una menor en su local, porque sabe que eso por ahí sí que se le ha quedado el pelo. Es muy fácil probar la edad de una persona, sobre todo cuando son de la Unión Europea que provienen de Rumanía. Tienen terror. Cuando yo me estaba refiriendo a los delitos periféricos, me estaba refiriendo a eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas de estas chicas, a las que he hecho referencia de las 21 chicas que han sido explotadas, muchas de ellas, cuando lo han hecho en locales, lo han hecho con documentación falsa. Las redes les falsifican para que parezcan mayores y son contratadas en el convencimiento. Estamos hablando de chicas que rondan los 17, 16, 17 años y algunas pueden aparentar ser mayores. Y es muy común que, naturalmente, van a ser acusados los individuos por la falsedad documental, en este caso, por hacer aparentar a una menor. Pero el empresario va a quedar normalmente absuelto porque él desconocía, evidentemente, el origen. Es decir, eran tantas las preguntas que ya se me han olvidado el curso. Lo que sí que les voy a decir es que si acuden ustedes a la página web fiscal.es, en extranjería encontrarán un estudio que se denomina Notas informativas y diligencias de seguimientos del delito de trata de seres humanos. Ahí lo van a encontrar referido al año 2013. Allí se va a explicar todos los argumentos y el modo de proceder de la Fiscalía a la hora de clasificar criminológicamente las conductas. ¿Por qué la Fiscalía no comparte el criterio policial de identificación de víctimas como potenciales víctimas identificadas? Queremos que haya una categoría intermedia que son las víctimas en situación de grave riesgo.
Y no hace falta recordar que toda la historia de la prostitución lamentablemente es muy antigua, y recordar alguna jurisprudencia de los años 90 del Tribunal Supremo Español como recogía desde una perspectiva sociológica determinadas prácticas que encubren verdaderos actos de sometimiento y de esclavitud. En España hay chicas que viven acuarteladas las 24 horas en un piso. Tienen 18 años, no pueden salir de él. Están las 24 horas a disposición, las 24 horas de lo que quiera el cliente que era. Bueno, pues eso es una situación de acuartelamiento, que aunque luego la chica llegue y te diga, no, yo lo he hecho porque es que me gusta, es que yo quiero, aunque sea así, las situaciones a las que están sometidas, vamos a ver si ahora con la reforma del Código Penal de la prostitución esto lo podremos perseguir. Hasta ahora había que sobreseerlo. Ahí le explicamos, o ahí se explica las categorías y los distintos modos constatados, no elucubrados, constatados, las causas, los casos que ha habido de utilización de violencia, venta o compraventa de una mujer para someterla a la esclavitud, la utilización de otros medios coactivos intolerables, el engaño, la seducción. No se olviden que en España vienen muchas chicas rumanas seducidas. La chica de 17 años, por ejemplo, hace una semana nos han notificado una magnífica sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid donde se condena a una red de mafiosos de Rumanía que se dedicaban a explotar a mujeres, y algunas de ellas menores de edad, precisamente, una chica de 17 años. Una chica de 17 años es normal que pueda ser fácilmente seducida, sobre todo si vive en la zona de Braila o en la Muntenia rumana, que pues no son precisamente paraísos terrenales. Esta chica es muy fácil que le seduzcan y les digan, oye, mira, tal, y pierden su tiempo. Si es preciso, están hasta meses con la chica hasta que por la cae, oye, nos vamos a Madrid, allí podemos a España, allí vamos a conseguir. Y eso ocurre, y se traen a la chica. Lo que pasa es que la chica luego va a ser sometida a la explotación sexual, y ella no quería. Cuando quiere salir, la condena de la chica del otro día, pues le pegan una paliza, incluso las marcan con sellos de esto de las, ¿cómo se llaman esto de los locales comerciales? Un código de barras. Quiere decir, la sentencia cayó el otro día, ¿no? Ya se dictó. Sí, códigos de barras, les marcan con códigos de barras y le ponen el precio que tienen. Ya se me ha... No, ya no. No. Es que solo quería... No, pues entonces, si profundizamos en eso, veremos cómo actúan las mafias rumanas. Pero a mí sí me interesa saber cómo actúan las mafias rumanas, diferenciadas de las nigerianas. No es por capricho, eso la policía lo domina. Tenemos muy buenos investigadores en el tema, afortunadamente. Pero no es por eso, es para convencer a los jueces, para convencer a mis compañeros, para convencer a todos los que nos rodean. Porque hay muchos españoles en la calle que se desconocen que la explotación de una chica paraguaya normalmente es una mujer proveniente de Caguazú, que es la zona más miserable de esa, que no sabe hablar español y han estado sometidas hasta hace poco a interrogatorios, y como ellas no pueden aceptar que no saben español porque lo consideran denigrantes, han contestado sí, sin saber lo que se les preguntaba. Pues ya por ejemplo, conociendo las características de dónde vienen, cómo son y las esas, pues podemos reaccionar, y ya por ejemplo, cada vez que se toma declaración una paraguaya, hay un traductor de guaraní. Con eso hemos dado pasos de gigantes. Parece mentira, pero se dan pasos de gigantes. Si nadie conoce el derecho subsahariano, porque ahora, ¿qué ciudadano español, y hablo de universitario, que haya profundizado en el derecho penal, se ha preocupado de saber cuál es el derecho del Sudán, o el derecho de Nigeria, o en qué consisten las normas que regulan las normas penales? Bueno, pues hemos entrado en contacto y hemos descubierto que hay especialistas
que nos han transmitido y justificado cuáles son las formas de captación a través del denominado vudú, que no es un vudú, son 3 vudús distintos, como medio de coerción, y que puede comprenderse ya, y afortunadamente ya lo tenemos en los tribunales españoles aceptado, que es mucho más eficaz que la amenaza directa sobre uno mismo, o la amenaza de muerte. El vudú es gravísimo. Bueno, pues ya tenemos ahí. ¿Y por qué? Porque sabemos que en los países subsaharianos hay gente que está condenada por hacer vudú en más del 60%. Y hay una chica de la universidad, y además es de una ONG, que ha ido a estudiar el tema y nos ha transmitido la información, lo cual se llega a formar, y así sucesivamente. A eso me refería cuando había que conocer. Yo lamento porque yo no sé. No sé si estoy excediéndome en el uso del... 2-3 minutos. Pero menores no hay, menores laborales no hay. Sí, yo no conozco. Solo discúlpeme un par de minutos porque el siguiente compareciente ya lo tenemos, acaba de llegar hace un ratito, y entonces para terminar las preguntas de los parlamentarios, de los senadores, pues tiene un par de minutos para concluir. Gracias. Pues para mí es lo más importante, acabar con la invisibilidad del tema, pero ahí sí que, como no haya un debate de verdad y serio, sobre todo con un rigor profundísimo sobre el mismo, que lleve o desemboque a trasladar a la legislación española una regulación de la prostitución tal como quieren el derecho internacional con relevancia penal. Pero eso sí que es una opinión. Lo mismo le puedo decir, yo tengo compañeros en mi oficina, en mis magníficos fiscales que lo han acreditado, mi escrita, ella cree que hay que regularizar la prostitución, yo no. Y otro compañero puede pensar, bueno, pues ese debate que lo tenemos en la Fiscalía tendría que estar en la sociedad, pero hay que dar una solución a algunos aspectos como al cliente, que en España no está. Es decir, tenemos casos de chicas que han sido apaleadas porque el cliente se ha negado a darles asistencia. Ha habido clientes que han ayudado a la víctima cuando le ha pedido socorro y luego han venido a pedir protección porque han actuado naturalmente como actuaría cualquier persona con dignidad, ¿no? Pero otros se quejan a la madame de una llorona, no sé qué estaba llorando. Esa chica ya le van a pegar una paliza. Bueno, pues a lo mejor hay que ir hacia el cliente, y sobre todo donde hay que ir es a los institutos, donde hay que ir es a la formación de nuestros universitarios, de nuestros estudiantes. La fiscal, que es magnífica, de Castellón, ha tomado la iniciativa a raíz de la captación de 2 chicas que estaban una chica marroquí y una chica española que estaban en un régimen de protección de menores, y las captaron para dedicarlas, para corromperlas sexualmente. Se dio cuenta de que podían ser víctimas de trata y me dijo, oye Joaquín, voy a hacer aquí una experiencia piloto, y se fue con un guardia civil por todos los institutos a explicar los riesgos que tienen los jóvenes, y sobre todo los riesgos que tienen ellos de ser victimarios si acuden a determinadas zonas que creen que van a pasar un rato de machitos y al final lo que van a provocar es una tragedia en una chica, ¿no? Bueno, pues eso, no me digan que no se puede proyectar un sistema. También esa experiencia piloto la está haciendo otra compañera en Madrid, y nos llevamos, Beatriz Sánchez, también otra excelente fiscal, y nos llevamos sorpresas iniciales. Todavía no está terminado, son experiencias pilotos que nos van a transmitir en su día, pero nos llevamos la sorpresa de que muchos chicos ya están prevenidos, porque al final lo que hay es un desprecio a la dignidad de la mujer. Pues muchísimas gracias, primero por su presencia, señor Sánchez Covisa, y segundo, pues la extensa
exposición, que además nos hubiera gustado, desde luego, que hubiera sido mucho más, sino porque el tiempo en la comisión pues está un poco tasado. Muchísimas gracias, de verdad. Un par de